Muchas gracias. Hoy tenemos un tema que desde hace un tiempo queríamos presentar sobre el sector de discapacidad en nuestro país. En la parte legal, la próxima lámina, tenemos dos leyes que se han promulgado en este gobierno y una ordenanza. La ley 4323, que reconoce la lengua de señas en el país. La ley 34-23, de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista, TEA. Y la ordenanza 0524, que establece los lineamientos para educación inclusiva en todos los niveles del sistema de educación dominicano. En la próxima lámina tenemos certificaciones voluntarias de personas con discapacidad entre agosto del 2020 a febrero del 2025. 19.712 personas certificadas, 11.876 personas menores de edad y 7.836 mayores de edad. Entre estas, las certificaciones voluntarias de discapacidad por TEA hasta febrero de este año, 2025, son 6.589 personas certificadas, 385 mayores de edad y 6.204 menores de edad. Es bueno, Beni, que por favor tú expliques qué significan estas certificaciones, por favor. Buenas tardes, presidente, a toda la prensa nacional, los que nos acompañan, funcionarios del gobierno, miembros de SFL también. Realmente, presidente, lo que se trata es que existe un sistema donde las personas con discapacidad, luego de un diagnóstico, pueden ir a CONADIS a tener un registro del tipo de discapacidad que tiene y el nivel de discapacidad que tienen. Con ellos, abre las puertas a beneficios del Estado Dominicano le brinda. Llámese la protección social en términos de con Supérate se trabaja el Fondo de la Niñez por Discapacidad de 6.000 pesos, que es una iniciativa de la primera dama vía Supérate, que esa se entrega, igual también las pensiones solidarias por discapacidad, también para ello, y beneficios que tienen que ver con impuestos, exoneraciones y otros aspectos importantes que el Estado Dominicano reconoce porque ya le da esa certificación. Es bueno diferenciar lo que son derechos a beneficios. Derecho a trabajo, a educación y salud, eso no se necesita la certificación, por eso se llama voluntario. Ahora, lo que son beneficios que obtiene a partir de estos procesos, sí es buena la certificación y por eso estamos trabajando a nivel nacional, que más adelante el presidente lo presentará, abriendo espacios a nivel nacional para lograr mayor certificación e incluso jornada de inclusión social para hacer certificación y así tener claro no solamente cuántos somos, sino quiénes somos y dónde estamos. Muy bien, mantente, Beni. Los recursos para fortalecimiento de las, ya que mencionó Beni, las ASFL, las asociaciones sin fines de lucro, hemos pasado del 2022, que eran 87.1 millones, a 138 millones, y de 35 ASFL a 54. Por lo tanto, este presupuesto del 2025, en el presupuesto del 2025 ascendemos a un total de 141.220.800, de los cuales hay 15.478.800 destinados a 6 asociaciones sin fines de lucros que trabajan con la TEA. En cuanto al Fondo Nacional para la Niñez y Adolescencia con Discapacidad, que es una iniciativa impulsada por la primera dama, Raquel Arbaje, hay unos 7.620 beneficiarios, con subsidio de 6.000 pesos mensuales. La meta para el 2025 es llegar a unos 12.000 hogares. De los beneficios de la certificación voluntaria, 1. Certificación e exoneración de impuestos a personas con discapacidad. 2.
pensión solidaria por discapacidad de 6,000 pesos mensuales, lo que hablamos de ese fondo, y 3, la entrega de dispositivos de apoyo. Si tú puedes abundar, Beni, por favor. Hablamos de la primera y la segunda. En términos de la tercera, dispositivo de apoyo, llámese andadores, muletas, silla de ruedas y demás dispositivos que requiere la persona con discapacidad para su vida independiente, su vida propia y que pueda tener actividades diversas, ya sean ellos por sí mismos o con un familiar. Es importante diferenciar que aunque no es necesariamente obligatorio la certificación para un dispositivo de apoyo, sí queremos tener el registro previo de las personas. Siempre aclaramos lo siguiente: cuando requiere una silla de ruedas, que a veces andamos en jornada con Propet, andamos en jornada con Supérate, con el Consejo, con el Ambiente Social y con otras entidades, le aclaramos que no podemos entregar dispositivo de apoyo, llámese silla de ruedas, por ejemplo, a granel. Previo hay que evaluar la persona, ver el tipo de discapacidad que tiene y si la necesita o no. Es como un medicamento de alto costo, que a nadie se lo dan porque alguien le diga que necesita ese medicamento, sino una evaluación previa de un técnico que también le ajusta el dispositivo a su necesidad. Hay gente que progresa y hay gente que se retrotrae. Entonces no podemos entregar por entregar. Es bueno resaltar que recientemente hemos recibido una donación de la Iglesia de Jesucristo de más de 1.500 sillas de ruedas, llevando a 3.000 que tenían 7 años no venían al país. Y logramos ese acuerdo nuevamente y estamos ya entregando esos dispositivos de apoyo. Muy bien. Otro aspecto también que hemos mejorado es la accesibilidad en la infraestructura hospitalaria. 54% de los hospitales intervenidos para mejorar su accesibilidad. Estamos hablando de los hospitales, principalmente del sector público. 17% de los hospitales, 54 intervenidos, 17 en proceso de adecuación y 29% de los hospitales en planes ya para asignación de presupuesto para esas futuras mejoras. Otro programa que ha sido muy interesante es el programa de implantes cocleares, en colaboración también con la Primera Dama y el Servicio Nacional de Salud. A 70 recién nacidos con discapacidad auditiva han sido beneficiados desde diciembre de 2022 y vamos a continuar en este programa que la verdad que tiene un gran significado, obviamente para esos niños y para su familia. En términos de educación inclusiva, se han implementado políticas y programas para garantizar el acceso equitativo y sin barreras a la enseñanza para personas con discapacidad. El programa TRAE de educación tiene 50 autobuses adaptados para traslado con autonomía y seguridad. Correcto. Sí, recientemente aquí está Lucía Vázquez de Educación, han estado entregando lo que son los autobuses con rampa. Eso es una conquista. Primero, el sistema de transporte escolar hace una conquista como tal. Mucho más que incorporemos 50 autobuses al sistema. Aquí está Mónica Pradel, de Nido de Ángeles, que recibió también autobús para ellos, que trabaja con parálisis cerebral. Así, la mayoría de los distritos escolares están recibiendo en función a un mapa de calor que se entrega, que levanta el CIUBEN, para ver dónde hay mayor cantidad de personas con discapacidad, y las escuelas especiales se están redireccionando para que los autobuses vayan a esa zona. Es bueno decir que también el CAIT recibió 4 autobuses también adaptados que permite entonces que su población pueda trasladarse fácilmente a nivel nacional. Muchas gracias. En términos de accesibilidad también en la administración pública, tenemos convenios entre el CONADIS y el MAP, el Ministerio de Administración Pública, para la creación de comisiones de inclusión en las instituciones públicas. Primero, para identificar los servidores públicos con discapacidad. Segundo, para una evaluación de la accesibilidad física de las instituciones gubernamentales. Y tercero, para la implementación de indicadores de accesibilidad en el SISMAP. Esto lo hemos logrado en menos de 3 meses de gestión, que de nuestra gestión, ¿verdad? Aunque tenemos 4 años en todos los logros que ha habido en el sector, porque hay una ley que establece, la ley 513, que el 5% del sector público tiene que ser ocupado por personas con discapacidad. Es bueno que se sepa que CONADIS, nuestra institución, tiene un 30% de los colaboradores con discapacidad, o sea que superamos la meta. Entonces, viendo ese levantamiento, por disposición del presidente, fuimos al MAP, o del ministro Sigmund Freud, a hacer un levantamiento no solamente en empleabilidad, sino accesibilidad. Cómo son los lugares donde trabajan las personas con discapacidad, si tienen ajustes razonables, ver el tipo de trabajo que realizan, y se va a crear
las comisiones de inclusión en cada una de las instituciones públicas. Estamos hablando de más de 180 instituciones del Estado que ya recibieron comunicación nuestra y que en los próximos días recibirán una resolución del MAP estableciendo los pasos necesarios para poder ser inclusivas las instituciones públicas. Es bueno también que expliques, Beni, la inclusión laboral con el programa ProTalento del MIT, PNUD y CONADI, que hay 15 empresas comprometidas y 400 personas en el mercado laboral. Justamente sale en la prensa hoy que el Ministerio de Trabajo encabezó esta jornada en Santiago, donde el CONADI también se sumó. Hay otras instituciones como el Grupo 11 de España que también asesoran este proceso, sobre todo las personas de discapacidad visual, para incorporarla, y estamos tratando de que poco a poco también el sector privado vaya incorporándose las personas con discapacidad. Tenemos un convenio también con el Ministerio de Trabajo para tales fines, y con la banca comercial hemos avanzado importante. Ustedes han visto en la prensa que muchos de ellos ya han anunciado que cumplen con la tasa laboral, que es un 2% del sector privado, pero CONADI está haciendo un trabajo de certificación de que eso sea así, se cumple. O sea, por lo cual, con Copardón, con CONEP, con los diversos sectores y gremios nacionales, estamos haciendo pacto para que ingresen las personas con discapacidad con dignidad laboral. Muy bien. Hay otra área donde CONADI se ha intervenido, que son los puntos GOV de gobierno. Los servicios CONADI fueron instalados en los puntos GOV de Santiago y de San Cristóbal y pronto estará en el punto GOV en la región este. Si puedes explicar, sí. Beni, por favor. La idea nuestra es estar en todos los puntos GOV, en el Gran Santo Domingo, en Santiago, que ya estamos, pero si hay otro nuevo, estar también. Se habla que va uno en Barahona, uno en San Francisco, y en San Cristóbal, que tuvo el presidente en la inauguración, fuimos los primeros que solicitamos a instalarlo allí y estamos dando servicio. Se han incrementado en un 200% los usuarios que van ahora a CONADI. Solamente CONADI estaba en la capital, en una oficina pequeña que tenía capacidad solo para atender 30, 40 personas diarias. Ya ahora que estamos atendiendo casi 300, 400 personas y estamos paso a paso abriendo los puntos GOV. Igual también agradecer al CAIT y al padre William, a Henry Rosa, que nos estamos instalando en el CAIT para certificar no solo lo que ve el CAIT, sino también la demás discapacidad para estar en San Juan o en otros oficios en Santiago, Santo Domingo Este y Santo Domingo Este. Y así también con otra institución del Estado, con Supérate, los amigos de la licencia y otros más, estamos haciendo acuerdos para estar a nivel nacional con más de 20 oficinas, el CONADI dando servicio. Muy bien. Es bueno que hable también, Beni, de los convenios estratégicos firmados tanto con la cooperación nacional como también esos convenios estratégicos con la cooperación internacional. Ok. En la parte anterior se me quedaba también que eso va dentro de la estrategia que el Comité Ejecutivo, que está Oscar Villanueva, que es parte de nuestro vicepresidente, Mónico Sosa, que es miembro también del comité, y otros miembros más, decidimos descentralizar los servicios con CONADIS, como decía, para estar cerca de la gente. Que la gente con discapacidad piensen en Dajabón con una discapacidad que está encamado, como venía el CONADIS. Una persona de San Juan de la Maguana, una persona de Higüey, ¿verdad?, de la provincia de Cholitín, ¿cómo lo hacía? Entonces, ahora estamos nosotros trasladándonos a las personas. Entonces, estos convenios, volviendo a esta parte, que decía el presidente, nos hemos enfocado en expandir la imagen de CONADI más allá de las fronteras dominicanas. Y efectivamente, estuvimos el mes de diciembre en Río de Janeiro, participamos en una cumbre internacional y logramos una sede para que el país se remonte, la cumbre latinoamericana y regional de discapacidad. Eso es un logro importante porque vamos a visibilizar la discapacidad en el país. En otros aspectos, con contrataciones públicas, logramos un acuerdo donde los TDR o los términos de referencia de los pliegos de condiciones van a preferir o van a priorizar para personas con discapacidad puedan optar para ser suplidores del Estado. Y aquellas empresas que cumplan con varias personas laborando con ellos también tendrán preferencia de optar por contrataciones públicas y poder generar ingresos y va a incentivar al empleo de muchas personas con discapacidad. Otro aspecto es, de lo de la OPTIC, tenemos acuerdos varios, incluso de digitalizar CONADI, le hemos llamado así, CONADI Digital, que va a permitir también que la gente de una aplicación remota pueda acceder a los servicios CONADI y del Estado Dominicano. Con el ITLAS, un proceso de formación que hemos hecho con la amiga Francina Hungría, que está aquí presente, presidente, con lo cual logramos también la formación remota más que todo y en términos de tecnología para la persona de discapacidad con el sistema braille, con lengua de señas
y con otra accesibilidad que puede estudiar las personas. Hablamos del MAP, si ven, ¿verdad? Vamos a hacer una jornada de levantamiento territorial para ver dónde están las personas con discapacidad. Y le hablaba lo de la Iglesia de Jesucristo, que logramos, que son los mormones, logramos la silla de ruedas que se habían ido del país cuando estaban entregando y logramos recuperar ese acuerdo. Finalmente, la carta compromiso. Un proyecto venía hace un tiempo, que están las personas de planificación nuestra, logramos que finalmente el MAP reconociera que tenemos nuestra primera carta de compromiso de servicio a los ciudadanos, porque fue parte de lo que nos trazamos cuando llegamos el director ejecutivo, Alexis Alcántara y yo, de que tuviéramos transparencia y servicio a los usuarios. ¿La parte internacional? Sí, hablamos del convenio que fuimos... No, viene ahora la próxima lámina. Que hablamos de lo de la cumbre que logramos. Sí. Ahí, mira aquí la sede, la cumbre de América Latina y el Caribe sobre discapacidad. Correcto. Participamos en Ginebra en la defensa del informe, del segundo y tercer informe sobre derechos humanos de las personas con discapacidad. Tenía un tiempo que no se iba, que no se representaba, y fuimos con una cantidad importante de instituciones a defender los derechos del informe, de cómo hemos avanzado, y fuimos reconocidos por el Pleno de la presentación que hicimos ahí en ese cónclave. Y después entonces fuimos también en la ciudad de Miami con una fundación junto al doctor Cruz Geminián a movilizar y a lograr que el país vengan también 5.000 sillas de ruedas más en el país, que no solamente trae sillas de ruedas y donarla, es que en el país no se fabrican esas sillas de ruedas especializadas. Entonces, cuando se le hace el proceso de compra, se quedan desiertas. Entonces, ¿qué estamos trabajando? Una misión comercial para lograr establecer algún tipo de empresa que pueda fabricar las sillas de ruedas en el país y poder generar empleos y que las personas con discapacidad también trabajen en esas empresas. O sea, que un proyecto mucho más ambicioso y mucho más amplio que le vamos a dar al país. Muy bien, concluimos ahora con el Plan Nacional para la Discapacidad, el Pacto Nacional, la estrategia que lo podamos explicar. Sí, la idea de nosotros es tener un plan 5 o 10 años. Ya se aprobó en el Directorio Nacional, en el Comité Ejecutivo de CONADIS, que bueno ustedes sepan que CONADIS es de las pocas instituciones donde el 60% de su matrícula que tiene voz y voto en las asambleas son sociedad civil. O sea, nosotros para ser presidente y director fuimos a una asamblea y fuimos electos por esa asamblea en una terna que posteriormente fue ratificada por el presidente. Entonces, en ese escenario presentamos el Plan Nacional de Discapacidad, porque en el país no hay una estrategia nacional de discapacidad. Hay muchas iniciativas de discapacidad de todas las instituciones públicas, pero todas segregadas. Ya hemos logrado que CONADIS asuma su rol de rector del sistema, de articulador entre todos nosotros. Y efectivamente eso va a ayudar el plan con un pacto de accesibilidad, porque para llegar a la inclusión se necesita pasar por la accesibilidad. Aquí tenemos a Diosuna, que es experta en el tema, y vamos a tratar que el Estado dominicano sea transversal la política de discapacidad en todas las instituciones públicas. Y finalmente, entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora mismo con el levantamiento con SUBEN y a los territorios. Ya también lo hemos hecho con jornada con PROPED y hemos peinado más de 15 provincias. Hemos estado en el gobierno contigo, con el presidente, y la gente se siente ya con nadie está cerca de ellos. Porque definitivamente, si no trabajamos donde está la gente con discapacidad, no vale de nada hacer política de discapacidad, solo se quede en teoría y no podamos aplicarla. Entonces, justamente hemos querido hacer el plan, ver los ejes de inclusión laboral e inclusión educativa en temas de salud, protección social, pero también irnos al territorio conjuntamente para acompañar a las familias que demandan el apoyo del Estado dominicano. Bueno, muchas gracias, Beni. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Pienso que lo que hemos podido observar, han habido avances importantes, y todavía hay muchos retos todavía también que seguir, pero indudablemente que hemos hecho avances importantes. Las preguntas. Buenas tardes, presidente. Muchísimas gracias por la invitación, a los demás colegas. Buenas tardes, los funcionarios. Alberto Caminero del Grupo de Medios Telemicro. Presidente, desde hace mucho tiempo no se escuchaban tambores de diálogo desde el lado de Haití. Sin embargo, en el día de hoy, una entrevista publicada por el Listín Diario, el presidente de la Comisión de Transición de Haití, Fritz Alphonse Jean,
habló sobre la posibilidad de que el gobierno y Haití restablezcan de nuevo este diálogo a través de la Comisión Mixta Bilateral, pero además planteó también la posibilidad de que el gobierno dominicano reabra el espectro aéreo. Me gustaría conocer si usted ve sinceridad en estas declaraciones o si usted ha visto eso, si le han llegado esa información. No, miren, muchas gracias. Gracias, Alberto. Agradecemos esas declaraciones. Eso es bueno estudiarlo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero el gobierno no va a abrir el espacio aéreo. Es más, quiero anunciar o quiero informar que la situación de Haití de seguridad hoy, una comunidad llamada Mirebalais cayó en manos de las bandas. Esa situación acelera una serie de planificaciones y de opciones que nosotros tenemos un mes evaluando, discutiendo internamente con diversos sectores para quizás acelerar esas acciones nuestras. Pero nosotros agradecemos esas declaraciones. No vamos a abrir el espacio aéreo, aún sea por Cabo Haitiano, que sería la única posibilidad en estos momentos por la situación muy delicada que tiene Puerto Príncipe. Mirebalais está alrededor de 1 hora y 25 minutos de la frontera, se va desde la parte de Elías Piña, parte de nuestras exportaciones toman ese camino. Es una discusión también para cobrar peaje de las bandas haitianas y evaluaremos, pero nuestra situación van a ser todavía medidas más estrictas. Buenas tardes, señor presidente. Soy la Paniagua del periódico Hoy. Una pregunta obligatoria, señor presidente, y es la relativo a la situación que se presentó el pasado fin de semana, bueno, ayer en Friusa, específicamente en la zona Matamosquito. ¿Qué usted piensa hacer ahí? Porque realmente los dominicanos nos sentimos impotentes cuando vimos esa situación tan penosa a todos los niveles, esa situación muy, muy penosa, señor presidente. ¿Qué usted va a hacer para que realmente el pueblo se sienta satisfecho con usted y su gobierno y los mismos militares? Porque realmente no quedaron bonitos. Gracias. Pero ¿cómo no quedaron bonitos? Desarrolle ese tema. Bueno, miren, primero yo quiero recordar este tema haitiano. De los presidentes más preocupados y ocupados por el tema migratorio hemos sido nosotros. Desde que llegamos al gobierno, a los 4 meses tuvimos una reunión con el entonces presidente, después asesinado, Joven del Mois, donde acordamos unos puntos. Entre esos puntos estaba crear hospitales hospitales en territorio haitiano, cerca de la frontera para las parturientas, hacer el muro, que de hecho lo terminamos, una mayor colaboración para evitar la inmigración irregular y otras acciones que favorecían al país. Desgraciadamente, como ustedes saben, unos meses después fue asesinado el presidente Moïse. Haití entró en un caos cada vez mayor, en una anarquía que ahora estamos viendo, un país prácticamente colapsado. Y hicimos las denuncias de manera internacional. Recuerdo cuando la hice en la cumbre de las Américas, que eso fue en junio del 2022. Fui el único presidente que no firmó el tratado migratorio de esa que firmaron todos, incluyendo el presidente de Estados Unidos. Fui el único que no lo firmé porque pensaba y pienso que no era conveniente para el país. Somos el único gobierno que ha tomado una línea de créditos para financiar el equipamiento en las áreas de construcción y también de equipamiento
para agricultura, de tal manera que vayan disminuyendo la mano de obra irregular. Aquí está el presidente, el gerente del Bandex. Hemos financiado casi 3.000 millones y tenemos fondos para financiar. Estamos llamando cada vez más a los ingenieros, a los desarrolladores, para que compren equipos que puedan eliminar la mano de obra irregular, y también en el caso de la agricultura. Ese plan nunca existió en el país. Hemos prácticamente en todos los foros internacionales hemos casi gritado. Fui el primero que hablamos sobre la somalización. Estamos deportando miles semanales. La semana pasada estaban en Friusa y en Matamosquito. Estaban allá deportando personas. Aquí no hay territorio. Eso es falso y mentira, que no esté bajo el control de las autoridades. No hay territorio. Ahora, ¿usted sabe desde cuándo está Friusa? ¿Usted sabe cuándo? Más de 30 años. Aquí está Cholitín, el senador explíquelo de Friusa, senador, si puede. Usted conoce esa zona mejor que nosotros. Sí, buenas tardes, señor presidente, a todos los integrantes de esta semanal. Un placer estar aquí en este ejercicio de transparencia democrática que creo que en la historia de la República no se había tenido nunca, como este espacio de la semanal. Yo soy higüeyano, nacido y criado en Higüey de nacimiento, ¿verdad? He tenido muchas funciones públicas. Vengo desde ser juez en el 98, donde recorrí toda la instancia. Después fui gobernador, viceministro de Turismo, alcalde y ahora senador. Y la oficina mía de abogado y de bienes raíces que tenía, la abrí en el 97, precisamente Plaza Larimar, en la entrada del Hoyo de Friusa. La conozco perfectamente. En esa época ya el Hoyo de Friusa era el Hoyo de Friusa. Fue una zona que al principio empezó a ser habitada por los haitianos, es cierto, eso es así, y vino creciendo de manera incontrolada, tanto por dominicanos como por haitianos, y es realmente una zona que sí hay muchos haitianos, esa es la realidad. Ahora bien, yo de mi parte tengo más de 20 años denunciando a los gobiernos de turno de la situación del Hoyo de Friusa, y no solo del Hoyo de Friusa. El Hoyo de Friusa, le puedo decir que yo incluso mi oficina que tenía ahí la vendí hace 12 años, la vendí porque precisamente se había descontrolado lo que es esa zona. Con los años, y es bueno que sepan este dato, y por eso yo he defendido que no es lo que se está pintando tampoco en el Hoyo de Friusa. Con los años, el Hoyo de Friusa mejoró de manera significativa lo que era anteriormente. Es decir, hoy el Hoyo de Friusa es mucho mejor, mucho más seguro, mucho más bonito, mucho más habitable que hace 15 años. ¿Por qué pasó eso? Porque el Hoyo de Friusa creció, la zona mejoró de manera significativa y los terrenos adquirieron más valor y eso mejoró bastante. Ya no es así como lo están diciendo. Yo he ido muchísimas veces al Hoyo de Friusa, voy sin seguridad, yo ando como quiera por donde quiera. Es decir, no es una zona incontrolable. De hecho, hay un destacamento ahí abajo en el Hoyo de Friusa. Tengo muchísimos amigos en el Hoyo de Friusa. Tengo amigos de Higüey que tienen plaza comercial en el Hoyo de Friusa. Es decir, no es lo que se está pintando. Ahora bien, hay zonas más peligrosas y peores. Hace 8 años, yo quiero que ustedes sepan, hace 8 años, si quieren busquen mi Twitter, yo denuncié invasiones que se estaban produciendo en la zona de Punta Cana. Yo decía, no es posible que permitamos, hace 8 años el PRM no era gobierno. Yo decía, no es posible que se estén permitiendo en una zona turística como la de Punta Cana que se produzcan invasiones de tierra. Y eso que ustedes conocen como Matamosquito, que lo conozco perfectamente porque está atrás de un terreno que tengo yo, y tuve que ponerle seguridad a mi terreno, se lo cogieron hace 8 años. Y esa es la zona que realmente creció de manera indiscriminada, creció porque las autoridades permitieron eso, y denuncié en ese momento que había coroneles, había militares que estaban patrocinando esas invasiones. Eso no es ahora. Y esa es la zona de Matamosquito, que es cierto que es una zona que está complicada, porque imagínense el terreno que se cogieron, que invadieron, imagínense cómo es, sin carretera, sin calle bien, y es una zona que es cierto que hay que trabajarla, pero no es lo que se está vendiendo hoy en día. De hecho, la marcha que tengo perfectamente, hablé, investigué, estuve ahí, estuve al lado de la marcha porque le di mucho seguimiento. Lo que decía la periodista que habló ahora mismo, yo creo que nosotros debemos felicitar a la Policía Nacional por el trabajo que hizo. Porque yo dije desde el principio
y soy responsable en esto, aunque no sea popular mis declaraciones, que esa marcha no es correcta hacerla en la zona turística de Punta Cana. ¿Por qué? Porque el problema haitiano que tenemos 40 años está ocurriendo aquí, ¿verdad que sí? Que el problema de Haití se acrecentó por la muerte, el asesinato el 7 de julio del 2021 del presidente haitiano, donde hoy Haití está controlado por las bandas, y eso ha hecho que la migración ilegal sea 3 veces de lo que era antes en el sentido del intento. Ahora bien, yo que he tenido muchas funciones públicas en la provincia de la Altagracia y que tengo, como le digo y repito, que de hecho vivo en Punta Cana, nunca en la historia se había producido el trabajo que se está produciendo ahora de migración. A mí nunca me llamaban, ni cuando fui viceministro, ni cuando fui gobernador, a mí ningún empresario me llamó porque tenía gente presa haitiana. Ahora todos los días a mí me llaman, porque los políticos no pasa eso, que nos llaman gente que le agarraron al empleado que tenía 15 años en su casa, que le agarraron, todos los días hay problemas en ese sentido, porque migración ha fortalecido y robustecido los operativos que están haciendo de manera constante. Entonces tenemos que reconocer que si bien es cierto, tenemos un problema de décadas, ahora se está trabajando mucho más que antes, y lo que pasa es que para mucha gente Friusa nació hoy porque no lo conocían. Mucha gente no sabe ni de lo que fueron ahí, ni siquiera sabían lo que era Friusa. Mucha gente fueron ahí y me dijeron a mí, yo pensé que esto no era otra cosa, pero esto está bonito aquí. Entonces, el tema de Friusa es un tema que está ocurriendo en el país, lo que nosotros entendemos, y que es un tema de tiempo. No es verdad que eso se va a resolver de la noche a la mañana. Así que yo entiendo que la policía actuó de manera impecable, porque de hecho hablé con muchos de esas personas y me dijeron y me explicaron, gente que estuvieron ahí, los periodistas que cubrieron la fuente, me dijeron, la marcha llegó perfecto, no hubo nada hasta el lugar que se coordinó del perímetro. Luego de ahí, yo tengo videos, si no lo han visto, ahí se lo puedo enviar. Yo tengo muchos videos caseros que se hicieron de gente encapuchada, con machete, gente que estaban en otra actitud, para ir a entrar a ese lugar. ¿Y qué hubiese pasado si ocurría eso? Y gracias a Dios no pasó nada. Y de hecho, lo que yo decía del peligro de la marcha en Punta Cana es que mañana, si hay una muerte o mañana hay un grupo de gente que mueren ahí, mañana los titulares a nivel internacional va a ser matanza de haitianos y dominicanos en Punta Cana y adiós turismo. En el 2018 la zona turística de Higüey se fue abajo por una situación que ocurrió en el Hotel Majestic. Y eso significa 70,000 empleados que hay en la zona turística, significa que van 45,000 para la calle, como pasó en la pandemia, que la gente pasó hambre en Higüey. Entonces, a eso es lo que yo me refiero, y por eso yo he sido muy radical con que la marcha es legal. Es cierto que es legal, yo soy un jurista, es constitucional, la marcha tiene razón de ser, debimos de estar marchando hace 20 años sin pararnos hasta ahora, es cierto, pero la marcha es imprudente realizarla en nuestra zona turística, que es muy vulnerable el turismo, y a eso me refiero, y ojalá la prensa a nivel nacional le exhorte a los organizadores de la marcha, que hagan la marcha en la 27 de febrero, que hagan la marcha en la frontera, pero que no hagan la marcha en nuestra zona turística, porque es una zona muy vulnerable para el país. Así que esa es mi visión en sentido general de toda esta situación. Gracias, senador. Gracias. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Repito, estamos en un país colapsado, donde ahora se están invirtiendo, se han hecho inversiones como nunca, entre ellas el muro, y que vamos a continuar, en equipamiento. La semana pasada juramentamos a cientos de nuevos jóvenes que van a trabajar especializados en migración. Pero, ¿qué pasó? Y hemos hecho todo lo que podemos hacer y vamos a seguir haciendo mucho más, porque el más preocupado por el tema de migración soy yo, que lo he demostrado en estos años. Ahora, ¿qué pasó en la marcha? Preguntémoslo a los organizadores. Los organizadores, el grupo La Orden Dominicana dijo que felicitó a la policía y dijo que se había cumplido con lo que ellos habían acordado. ¿Lo cumplieron? Este es un gobierno democrático. Aquí se hacen protestas, señores, todos los días. Todos los días. Y eso es bueno. Y los indicadores democráticos nuestros han subido y nosotros vamos a continuar. Nosotros creemos firmemente en la libertad de expresión, de protesta pacífica. Ahora, pacífica. Este gobierno no va a permitir
desorden. Pueden protestar lo que quieran con orden y en paz. Que quede claro eso. En orden y en paz. Santiago Drullar, de Telenoticias. La antigua orden dominicana señaló que próximamente estarán llamando a un paro nacional, a una huelga nacional. Es decir, que en ese sentido aparentemente no estuvieron tan de acuerdo con el accionar que estuvieron allí las autoridades, la Policía Nacional. ¿Usted está en la disposición de sentarse con ellos a discutir el tema de la migración para ver cuáles son los planteamientos y llegar a algún tipo de acuerdo? Y también quisiera preguntarle al senador, usted dice que en la provincia no es el buen lugar para realizar este tipo de protestas. Sin embargo, es allí donde se está dando la situación. ¿Está por encima el turismo? ¿Está por encima del país? ¿Está por encima de la soberanía nacional? Es la pregunta que le tengo para usted. Sí. Bueno, yo creo que a veces la forma vale mucho también, a veces igual que el fondo. Entonces, el problema de Haití es un problema no solo del país, es un problema nacional primero, pero también un problema internacional. Escapa incluso a lo que es la República Dominicana, porque es un problema que la comunidad internacional tiene también que ponerse los pantalones con Haití. No pueden dejar el problema de Haití a la República Dominicana solo. Y de hecho, como decía el presidente, yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando no estoy de acuerdo con una cosa del gobierno lo digo, pero yo estoy totalmente de acuerdo que la política internacional con relación a Haití que se ha hecho ha sido la mejor de la historia. Y de hecho, una de las cosas que hemos tenido que romper como país era eliminar la creencia en los organismos internacionales de que nosotros éramos un país xenofóbico y que odiábamos a los haitianos. Y bastante tiempo que tuvimos construyendo un discurso demostrando que no era así. Y esto también, esta marcha, con un discurso de odio, que si no sabemos lo que es discurso de odio, busquemos en Google lo que es discurso de odio, que se está fomentando un discurso de odio peligroso que no lo teníamos y que también tenemos que poner atención a eso. Entonces, ahora los organismos internacionales que ya le cambiamos la cara y que este gobierno logró convencer de que no había xenofobia en este país, también tenemos que tratar de que eso no dé para atrás. Y el tema que usted dice, como es un tema nacional, no hay por qué venir a llevarlo como que es un tema local, eminentemente de la provincia de la Altagracia. Yo soy senador de la República, pero por la provincia de la Altagracia. Y entonces, ¿qué ocurre con la provincia de la Altagracia? Que la provincia de la Altagracia, del país completo, es la provincia donde mayor daño se le puede hacer al país con esa marcha. Sencillo. ¿Por qué no se está haciendo en Dajabón la marcha? Porque eso no va a tener repercusión internacional que afecte a la República. Se está haciendo en Punta Cana, tal vez bien calculado, que sí es cierto que tenemos haitianos, como tenemos en Higüey. En Higüey hay un barrio que se llama Haití Chiquito, que tiene más haitianos que Friusa. Y ese barrio tiene 30 años en Higüey. Vayan a Haití Chiquito, se llama Haití Chiquito en Higüey. Hay más haitianos que en Friusa, y tiene desde que yo tengo uso de razón. Es cierto que tenemos muchos haitianos. Ahora bien, ¿por qué se está haciendo en el hoyo de Friusa? Se está haciendo en el hoyo de Friusa porque hay un deseo de hacer daño a nivel internacional. Porque si ahí hubiese ocurrido 3 muertos, hoy tuviéramos nosotros, los turoperadores, cancelando la reserva hotelera del año entero, que tenemos un año excelente. Y ese es el problema. No es que no se haga, es que se haga, pero que se haga en una forma, que se haga de una forma correcta. Y tampoco el llamado que se hizo para la marcha fue pacífico, porque incluso la vestimenta que usan no era pacífica. Los comunicadores que estaban diciendo que vayan a la marcha no era pacífico. Dijeron que vayan con armas, con metralladores, y ahí está el problema. El problema no es que no se haga la marcha, el problema es la forma y el lugar y el momento. Y nosotros venimos de una crisis, casi una crisis, por el ahogamiento de una turista. Si le sumamos a eso muertes en la provincia, adiós turismo, porque yo turismo me he nacido y criado en ese mundo. Es decir, y ese es el problema de la marcha en Punta Cana. Nosotros estamos, cualquier movimiento que quieran hacer, que sea pacífico, es bienvenido, siempre aceptado. Aquí nunca se ha tenido problemas nos reconocen tanto nacional como internacional. Pero búsquese la declaración del grupo, como dijo que todo había sido un éxito. Y el mismo, ¿quién fue que dijo que habían infiltrado? ¿Fue el gobierno o fue el grupo que lo dijo? ¿Quién fue? Fue lo que lo dijo. Entonces, yo estoy repitiendo las mismas declaraciones de ellos.
Buenas tardes, Aldri Sánchez, DN Digital. Presidente, ayer vimos todo lo que sucedió en una manifestación que se suponía que sería pacífica y hay quienes aseguran que habrá una nueva marcha en esta zona. ¿Qué usted opina al respecto? De que ya he opinado, acabo de opinar sobre ese tema. Nosotros somos un gobierno democrático que pueden hacer, eso ya lo determinará el Ministerio de Interior, pero aquí todo tiene que hacerse en orden y en paz, como lo dice la ley. Buenas tardes, señor presidente. Wilson Mejía, Red Nacional de Noticias. Saliendo un poquito del tema y regresando al tema principal de la semanal. Ya hay suficiente noticia con el tema del hoyo de Frusa. Quiero saber, señor presidente, ya pasó su primer cuatrenio, si en este segundo tiene contemplado nombrar a una de estas personas con capacidades especiales en alguna institución afine, que también puedan ser funcionarios. Creo que eso sería un buen mensaje. No necesariamente tiene que ser en CONADIP, hay muchas oficinas y direcciones. Si cumplen con los requisitos y están capacitados académicamente, creo que se puede tomar en consideración una de estas personas para dirigir una institución. Y el 3 de diciembre creo que se celebra también el Día de la Discapacidad. Si habrá algún reconocimiento para unos de ellos, algunos destacados en su área. Sí, no, muy buena la pregunta. Yo creo que hemos avanzado bastante, como lo dijo Beni, en la coordinación, que era fundamental, la coordinación de todo el gobierno. Nos falta mucho todavía, nos falta mucho, tenemos que avanzar. Hay personas con discapacidades en funciones del gobierno en diferentes niveles y por supuesto que podemos seguir dando ese ejemplo. Pero creo que Beni habló algo muy especial, que es la coordinación. La coordinación tenemos que seguir avanzando y que se convierta también en términos transversal en una política de Estado en todas las instituciones. Beni la apuntó ya. Muy merecido. Buenas tardes, Dayana Costa del periódico El Día. Nos gustaría saber si ustedes tienen identificado la cantidad de personas con condiciones especiales que están laborando a nivel público, si tienen hecho ese levantamiento. Y una segunda pregunta es para el presidente del Consejo de la Seguridad Social. ¿Cuándo se va a actualizar el Plan Básico de Salud para actualizarlo a la demanda de las necesidades de la población? Gracias. Precisamente, muy buena pregunta. Lo que vamos a hacer con el convenio con el MAP es eso, hacer la comisión de inclusión, previo a cualquier tarea que le asignemos, hacer levantamiento de cuántas personas tenemos en las instituciones públicas para tales fines. En términos del plan básico y seguridad social y demás, está el amigo Edward, pero yo quiero, presidente, y Jorrito le pido que León de Charmín y John Wayne de Azul Podcast, que es un podcast directo solamente para promover los derechos de personas con discapacidad del trastorno de espectro autista, fueron nominados a los soberanos. Ellos quieren tomar una palabra después de que Edward comente. Gracias, señor presidente. Bueno, buenas tardes. Mira, hace aproximadamente 3 semanas, el Consejo Nacional de Seguridad Social, su órgano tripartito y los sectores que lo acompañan, convocaron una reunión junto con CONADIS, la Sociedad Médica Especializada Pertinente y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, para ya hacer la evaluación, están en la etapa de evaluación final de cuáles son esas prestaciones que se van a incluir dentro del plan básico, para que en este año, el próximo año, cuando se revisen el catálogo, puedan ser incluidas. Gracias. Bien, sí, cómo no. ¿Dónde están? Seguro. Señores, el día 2 de abril se conmemora el Día Internacional de Concientización por el Autismo. El tema de hoy, con respeto a todos nuestros compañeros periodistas, es la discapacidad.
Es un tema que a nosotros nos importa y Leondi está arduamente afectado emocionalmente, porque nosotros queríamos que se preguntara sobre los avances y los planes que se tiene de discapacidad en el país, señor presidente. Y una de las políticas de acá siempre es darle prioridad a los amigos de la prensa que abordan temas especializados del día. Sabemos que tenemos una problemática haitiana que yo estoy de acuerdo con todas las preguntas que la prensa ha realizado. Perdóneme, presidente, disculpe que tome la palabra. Nosotros somos Azul Podcast y la única pregunta que voy a dirigirme, mire, nosotros sabemos que hay unidades de intervención territorial. Es un plan de este gobierno para abordar la problemática que realmente necesitamos padres como yo, que nos duele la discapacidad y no importa el tema de autismo en el país. Y queremos saber, sé que inició uno recientemente, pero usted prometió varios. Sí, sí. Yo soy un padre de San Carlos, un barrio de aquí que soñaba venir aquí a preguntarle cuándo hay respuesta para la ley de autismo, sobre todo con esas unidades de intervención territorial. ¿Cuándo empezamos? Porque muchos padres no tenemos los recursos, la capacidad tal vez de resolver ese problema, porque sabemos que el CAI está trabajando, que educación, pero necesitamos una respuesta para el autismo, no solamente de teoría, sino de hechos. ¿Cuándo empiezan esas unidades? Si tienen fechas estimadas. Bueno, perdón. Saludos a todos, Leondi Osoria, hoy no como humorista, hoy no como ventrílocuo, el mejor del país porque soy el único, gracias. Sí, para romper esta vaina. Gracias John Wayne por tomar la palabra y gracias de verdad. Primero, luego de ver todo lo que se ha puesto, saludo presidente, perdón, luego de lo que vi que se expuso en pantalla, quiero primero felicitar a CONADIS porque en este poco tiempo se ha logrado mucho y a la espera de que tenga más apoyo, porque escuché y veo mucho las palabras alianzas, la palabra pacto, la palabra está en proyecto, etcétera. A la hora de tomar acción también nos gustaría, desde mi punto de vista, esto lo digo ya a nivel titular, no como mi compañero de Azul Podcast, pero si están de acuerdo se unen, que cuando se vaya a tomar acción de nombrar a algún subalterno que tenga que ver con las diferentes cabezas de lo que va a hacer que todo esto que tenga que ver con la inclusión se lleve a cabo, nos gustaría que se tome en cuenta gente que realmente le duela o tenga sea doliente de los proyectos que tengan que ver con la inclusión. Me rompí en llanto hace un rato porque vi como dentro de este espacio donde por fin sentí que nos estaban tomando en cuenta, inmediatamente se levantaron las manos, se excluyó lo que se vino a hacer aquí, que fue hablar sobre la inclusión, discapacidad, etcétera. Eso me dolió un poco. Espero que lo tomen en cuenta y no se sientan mal, perdonen. Pero me gustaría que tomen en cuenta cuando vayan a poner acción, que usen personas que tengan, que realmente sean dolientes, que sean padres de niños con autismo, padres de niños con síndrome de Down, incluso personas con discapacidad de alto rendimiento, que sean personas que también puedan ayudar a que todo esto que está puesto aquí en pantalla, Benny, te felicito y espero que ponga eso también dentro de lo que son las carpetas de trabajo, proyectos futuros para la inclusión, discapacidad y apoyo a esto. Eso es lo que quería decir. Nosotros, parte de Azul Podcast, no estamos buscando ninguna posición ni nada para que no vayan a pensar que eso, pero nuestra plataforma está más que dispuesta a este apoyo. Gracias. Muchas gracias y tomaremos esa recomendación. Yo quiero, como ustedes saben, lo mencionaron, se abrió un UITT, el primero, en Luperón. Creo que hay otro, en Espaillat. Henry va a explicar. Esa, como ustedes dicen, es una iniciativa de este gobierno de hace año y medio y Henry va a mencionar cuántos están en planes ya. En planes no, en construcción. Muchas gracias, señor presidente. Lo va a decir. Muchas gracias a todos. Efectivamente, por iniciativa presidencial, ha aglutinado y nos ha motivado en reuniones periódicas en uno de estos salones de este palacio
a más de 8 instituciones para que nos pongamos la pila y salgamos al territorio. El señor presidente el mes pasado inauguró el ensanche Luperón, una OITT. Él nos puso a esta mesa de trabajo más de 100 localidades en su plan de eficientización de los bienes del Estado. Y nos dijo, aquí están estas localidades, para que lo hagan más rápido, remócenla, adecúenla y que estén cerca de las comunidades más necesitadas. Es así como el plan es ambicioso y mañana... Sí, perdón, sí, solo señor. para explicar que tú continúes, cuando él habla de adecuar, son instituciones que eran de otra institución del gobierno, que no estaban, a veces estaban vacías o estaban subutilizadas, y esas son las que le estamos entregando a la OITT para que puedan establecerse en los lugares que puede explicar Henry. Mañana se abre, como prometió el presidente hace un mes en el ensanche Luperón, la de Sabana Perdida. Se apertura, ha querido que se inicien los servicios, independientemente se haga un acto de inauguración de lujo o no, y que ese dinero se ahorre. En Baní la tendremos en junio, Dios mediante, en Los Guaricanos, en julio, a final de año en Santiago Rodríguez, la Mata de Farfán, al principio de año que viene en La Victoria. O sea, en Santiago Rodríguez y en la Mata de Farfán. Así es. Y bueno, el señor presidente nos ha puesto una meta de casi 20 UITT en este periodo del gobierno, del segundo gobierno, y nos ha puesto la meta de tres nuevos CAIT regionales, porque nos ha solicitado que convirtamos los CAIT en CAIT regionales y que las UITT sean los brazos terapéuticos para desahogar la lista de espera. Por ejemplo, la del ensanche Luperón desahogó para atención temprana en casi un 92% la lista de espera de Santo Domingo Este. Sí, y lo que estamos haciendo es, las OITT, ustedes saben, son más pequeñas, y la idea es crear 20 y si podemos más. Entonces, tenemos, tú me corriges sobre los CAIT, Henry, un CAIT en San Francisco de Macorís para la región nordeste, sí, y te voy a decir dónde va a estar ubicado, un CAIT en San Pedro para el este, y un CAIT en Barahona. Actualmente tenemos 4 CAIT, y con este serían 7 CAIT. El del nordeste, que es quizás el que tiene más necesidad, el actual hospital San Vicente de Paúl, que se está mudando al nuevo hospital regional, ahí que está en el mismo centro de San Francisco de Macorís, ahí ya tenemos el diseño para inmediatamente se muden, que debe de ser a finales de julio de este año, pues empezar la adaptación. Pero como es un hospital, la adaptación es más o menos relativamente rápido, no espero ni siquiera que dure los 12 meses. Y se está en proceso también en Barahona y en San Pedro se vio un terreno público que se está también en proceso de diseño. Pero esos son los planes que hay, que yo lo quiero avanzar lo antes posible. Los OITT, los 20 que él dijo, están identificados que ya son edificaciones del gobierno, que lo que hay es que remozarlo y readaptarlo. Ya bien. Saludo, presidente, y a todos. Wilkin de la Cruz de Noticias SIN. Con la anuencia de los amigos de Azul el Podcast, le quiero hacer otra pregunta. El pasado 17 de este mes, usted abordó el tema del dólar y en ese momento estaba a 63,11 y usted decía que en los últimos 4 años era cuando más se había apreciado el peso en comparación con 20 anteriores. Hoy el dólar amanece a 63,44 y precisamente el expresidente Leonel Fernández dice que el gobierno debe adoptar algunas medidas para contrarrestar este deslizamiento de la prima del dólar. Quisiera saber, por favor, presidente, que nos hable sobre eso. Muchas gracias. No, lo que yo dije, y es así, en los 4 años de nuestro gobierno o hasta diciembre, mientras la devaluación había sido, tenía un promedio de un 12% en los periodos de 4 años anteriores, en este caso había sido de apenas un 5%. Yo pienso que ya el Banco Central anunció las medidas que se van a tomar.
y me parece que ya hay una tendencia a la estabilización. Cuando nosotros llegamos al gobierno, en julio del 2020, las reservas eran de 6.700 millones. Hoy las reservas son de 14.700 millones, más del doble. O sea, tenemos reservas fuertes, todos los motores y los diferentes sectores de la economía están produciendo dólares, o sea, no hay ninguna razón, y lo sustentamos, no hay ninguna razón económica. Hay algunos aspectos internacionales, incluso lo han dicho varios economistas, con los temas de los cambios en la política económica del gobierno norteamericano que han influido en cuanto a la apreciación del dólar. Yo pienso que en los últimos días ha habido una tendencia incluso a la baja en el dólar desde la semana pasada, y estoy seguro que eso se va a estabilizar según lo que ha aclarado e informado el gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Albizu, que fue durante los 12 años del presidente Fernández su gobernador también. Vamos, una última pregunta. Buenas tardes, señor presidente. Wilson Pérez, del periódico El Pregonero, súper tarde. Presidente, mi pregunta iba en la misma dirección de mi compañero Wilkin de la Cruz, con relación al tema del dólar. Solo agregarle, presidente, a esta pregunta, que la ley de presupuesto de ingreso y gasto público se hizo sobre la base de una tasa de dólar al 63 por 1. Si ese incremento sobrepasara esa base, el gobierno tendría que buscar esa diferencia para poder cubrir los compromisos que tiene el gobierno durante este año. Me gustaría saber si se han tomado medidas con relación a esa posibilidad, señor presidente. Muchas gracias. Durante el presupuesto completo del 21, del 22 y del 23, y del 24 inclusive, en esos 4 años, la tasa quedó por debajo de lo planificado. Por lo tanto, no le veo no creo que se vaya a tener ninguna diferencia significativa a lo planificado, y siempre hay sus planificación en caso de que eso pase. Señores, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Señoras y señores, le agradecemos que nos hayan acompañado en esta entrega de la Semanal con la Prensa, este lunes 31 de marzo del año 2025. Feliz resto de la tarde para todos. Hasta la próxima.